Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nitan Santiago Castellanos González, maestrante en educación, tercer semestre. Eh, el día de hoy me gustaría hacer un acercamiento sobre las mediaciones tecnológicas, las inteligencias artificiales y la gamificación, como estas tres cada vez están ganando más peso en los ambientes educativos y cómo nosotros como docentes debemos interactuar con ellas. Para ello vamos a manejar tres discursos de tres diferentes textos y daremos una ejemplificación usando dos IAs que nos van a acompañar en este proceso. Por lo tanto, sabremos que la gamificación está transformando la educación y construyendo las nuevas identidades educativas juveniles. Eh, para ello me gustaría primero darles un contexto, y es que las tecnologías han reconfigurado los modos como nosotros aprendemos, como nosotros enseñamos, cómo llegamos a construir el conocimiento. Y es que ahora tenemos mm, herramientas que nos asesoran en esta construcción de conocimientos. Por lo cual estamos viendo que en las mediaciones tecnológicas las inteligencias artificiales están jugando un rol demasiadamente importante. Inciden en la educación, por ejemplo, y es el que vamos a ver mucho más adelante en la utilización de IAs como Gamma, páginas como Gamma y ChatGPT, pero teniendo como eje principal Gamma. La rápida evolución tecnológica exige que nosotros como docentes tengamos cambios más profundos en cómo enseñamos y cómo aprendemos. Recordemos que el rol docente no es solamente en enseñar, sino en acompañar y aprender junto a nuestros estudiantes. Y por eso se decidió que Gamma fuese como el aspecto, la inteligencia artificial que tenga base en esta presentación. Eh, Antes de adentrarnos en ello, vamos a ver los diferentes postulados y quise tener, aunque si bien el ejercicio es usar las tres lecturas como de forma equivalente, quise poner como la base teórica desde la perspectiva del docente de Edgar Diego Erazo. Y es que él nos mencionaba, y también lo comentábamos en la presentación anterior, y él nos comentaba que es que los jóvenes no son solo consumidores de tecnología, ellos interactúan con ella, ellos construyen sus identidades a partir del uso que le den. Puede ser un uso creativo, didáctico, académico, pero siempre va a ser resignificativo. Y es por eso que la tecnología se convierte en un espacio central en la subjetivación juvenil, que es lo que comentaba el docente, ya que pues, según Erazo, los jóvenes no solo usan la tecnología por usarla, la resignifican, crean identidades activas en esta era digital. Es por ello que entonces hace una transformación en lo que consideramos es la experiencia individual de cada uno de los estudiantes. Hablando desde la lectura del impacto de las inteligencias artificiales, estas mejoran las capacidades cognitivas fundamentales dentro de la academia. ¿Cómo cuáles? Pues la memoria y el pensamiento crítico, ya que permite personalizar ese aprendizaje. Cambia cada vez más el rol que ya estaba cambiando el docente y el aula académica. Ya que al personalizar este aprendizaje puede llegar a anticipar necesidades de ellos mismos, puede permitir el análisis de estos datos educativos. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es eso de que permite el aprendizaje? Y es que muchos estudiantes pueden optar por ver videos en YouTube, pueden optar porque por ejemplo, que ChatGPT les haga un resumen, pueden optar que ellos son más visuales, pero no les gusta ver videos, entonces pueden optar en que pueden decirle a Gamma, hey, hazme una presentación y yo la miro, o podemos crear cuadros mentales, en fin, las posibilidades son muchísimas. Entonces, esa personalización, perdón,
es la que va a construir ese ambiente académico del estudiante. Y es que la inteligencia artificial mejora esas capacidades y optimiza la experiencia educativa. Yo creo que esa es la palabra que estaba tratando de ubicar, y es que la experiencia educativa, y también lo decía el profesor Erazo, se vuelve significativa y construye la identidad de cada uno de los estudiantes. Y es que incluso dentro de la academia tenemos también unas identidades. Pasamos a hablar sobre entonces el texto de la gamificación en el aula, y es que la gamificación transforma el aula en un espacio dinámico donde desde los errores se entiende que son parte de este proceso de aprendizaje, además de que obviamente motiva a los estudiantes, fomenta ese trabajo en equipo y redefine ese rol docente tradicional en el que lo que hoy conocemos como ese docente con una estrategia muy magistral cambia, y entramos a unos nuevos procesos con nuevas herramientas. La gamificación motiva, reduce el miedo al error, transforma al docente en no un ente punitivo, sino en alguien que facilita el aprendizaje. Finalmente, el texto de la visión de la UNESCO, el texto de la UNESCO, es que la UNESCO nos dice, hey, yo en ningún momento prohíbo la inteligencia artificial. Al contrario, la UNESCO reconoce que la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades, pero también plantea de que existen riesgos, sesgos, por lo cual es fundamental que como nosotros, como docentes, diseñemos políticas educativas, guiemos estos procesos teniendo en cuenta la ética. Y la ética es una construcción humana. Por ende, la construcción de estos medios digitales tiene que tener ese lado humano. Ya que, como digo, la UNESCO dice, hey, la IA sí se puede utilizar, pero con ética, con inclusión, con una vigilancia frente a los sesgos que se puedan presentar. Y bueno, ustedes van a decir, ¿qué relación hay entonces entre esos tres textos, más allá de que estamos hablando de medios digitales? Bueno, es que estos textos coinciden en señalar de que la tecnología no es neutral, ya no lo decía el profesor Erazo, transforma estas prácticas educativas teniendo en cuenta las subjetividades. También tenemos que tener en cuenta que se debe integrar la gamificación, la inteligencia artificial, todo de manera crítica. Las estrategias que nosotros como docentes diseñamos y la acompañaremos es la que va a definir si el aprendizaje se va a potenciar o no, y si va a ser significativo para nuestros estudiantes. Las mediaciones tecnológicas transforman las subjetividades, como también las formas en que ellos aprenden, y es por ello que necesitamos ese enfoque ético, ese enfoque humano. Ahora, entonces vamos a integrarlo al ejemplo que yo les comentaba, y para ello se va a usar Gamma. ¿Por qué Gamma? Bueno, déjenme comentarles un poco qué es Gamma. Gamma es una herramienta, es una inteligencia artificial que permite crear presentaciones dinámicas, ya sean generadas por ella misma o complementadas por nosotros. Los estudiantes pueden llegar a diseñar sus propios contenidos, desarrollando creatividad, la autonomía que da al usar inteligencias artificiales. Y lo más importante es que esa supervisión, tanto docente como estudiante, se tiene que ver reflejada en Gamma. Y les voy a dar un ejemplo. Para ello vamos a hacer una pausa, y esto es la página de Gamma. Como ya se mencionó anteriormente, es una herramienta que usa como base una IA que construye presentaciones. Esas son algunas de las presentaciones que he creado, diferentes temas. Lo más interesante, aquí les estoy presentando una de esas: geopolítica de principios del siglo XX, un mundo en tensión. Y bueno, chinchirin chin chin. El hecho es que
Gamma te permite crear presentaciones desde dos puntos. Una, aquí lo vamos a ver, una donde la IA es la que genera todo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a generar una presentación. Vamos a decirle que poquitas porque no me gaste los créditos. Una de 3 módulos. Y vamos a decirle que va a ser una presentación sobre la violencia en Colombia. Entonces, y le damos en generar esquema. La IA te va a dar como que, mira, en esta primera diapositiva voy a hablar de esto. En esta segunda diapositiva puedo hacer eso. Entonces tú miras si estás o no estás de acuerdo con algún punto. Puedes cambiarlo, ¿sí? Esa es parte de personalizar la creación de conocimiento del uso de las herramientas. Vamos a generarlo así nomás como está. Y ahí bueno, te da otras opciones como si quieres que sea mucho texto o poco texto, si quieres que genere ella misma imágenes creadas por ella o puede tomarlas de internet. Lo bueno de que ella misma lo cree, pues que obviamente no estamos incumpliendo ningún derecho de autor. El hecho es que aquí está, esta es la presentación, ya la terminó, entonces podemos descargarla en PDF, PowerPoint, bueno, ¿sí? Y ahí está el texto. Ahora, bueno, antes de pasar a la otra ya, tenemos que tener en cuenta algo, y es que las IAs, si se equivocan, es necesario nosotros supervisar que todo lo que esté en la presentación sea correcto. También es necesario a veces nosotros complementar estas presentaciones. Entonces ya es esa persona, bueno, ya es personalizar estas presentaciones según el criterio de quien lo esté utilizando. Ahora, una cosa más que como decía al inicio, y es que Gamma puede crearlo desde cero o podemos crearlo a partir de una información mucho más especializada, incluso dentro de las mismas IA. Para ello me gustaría entonces que nos fuéramos a ChatGPT. Vamos a tomar una pausita. Bien, aquí tenemos ChatGPT justo con un tips para grabar tu exposición. Obviamente le estaba pidiendo consejos. Nos dan como pequeños detallitos de hey, cada diapositiva que dure entre 25 a 35 segundos, bla bla bla. Bueno, en fin. El hecho es que vamos entonces a hacer una prueba. Vamos a ir aquí y le vamos a decir hey, dame un texto para poner en Gamma sobre una presentación de la violencia en Colombia en 3 diapositivas. Entonces ChatGPT, aunque ya ChatGPT está teniendo herramientas para comenzar a crear sus propias diapositivas, siento que aún está fallando mucho en eso. Entonces le damos la opción. Claro, aquí te dejo un texto breve y listo para que lo pegues en Gamma o cualquier creador de presentaciones. Entonces nos da un texto, ¿cierto? Nos da como una guía. Entonces vamos a copiarla. Bien, entonces ya acá en Gamma vamos a crear... Vamos a pegar texto. Creo un esquema con contenido a partir de información ya existente y lo pegamos. Aquí es donde les comento que podemos llegar a tener nuestra propia huella en la creación académica, pues mediado por inteligencias artificiales. Acá yo le podría cambiar cosas, pero pues lo estamos dejando tal cual como nos lo dio ChatGPT. Acá es el personalizar la presentación tradicional, más alto, dependiendo de cómo quiero que sean las diapositivas. Y aquí está el contenido de texto. Entonces podemos decirle que el texto sea poco, más o menos, medio o muy detallado. Acá se le puede decir como para qué tipo de población
estoy presentando, entonces informal, objetivo, conciso. Puedo poner acá que es una presentación para la universidad, entonces va a usar un tono más académico, ¿sí? Entonces ya, ya depende cómo nosotros querramos plantear esto. Un momento, dejémoslo así nomás y vamos a generar el texto. El texto de la diapositiva. Y ahí nos lo está presentando. Entonces ya es un texto diferente, alimentado por dos IAs y que usa como base teórica, no sé si decir teórica sea lo correcto, como lo es ChatGPT, ¿sí? Y listo. De esta manera se pueden hacer ejercicios en clases, ejercicios que yo he utilizado con mis estudiantes, donde les digo, hey, de acuerdo al tema que hemos visto, al tema que hemos presentado, voy a hacer una presentación y usted tiene que tener las herramientas para poder presentar lo generado por la IA. Y entre los nervios y todo, el estudiante se da cuenta que una presentación no lo define y ni define toda la sustentación, pero es un par académico que te ayuda en estas presentaciones y como ejercicio en el aula académica. Vamos a volver a... Listo. Entonces, como se habrán percatado desde el inicio, incluso desde la presentación pasada, el video pasado, se comentó de que el uso, me pareció que tiene que ser así, el uso de estas diapositivas se fueron hechas mediante Gamma. Y aunque esto es que salga ya en una esquina si tienes la versión comprada o no, igual es muy fácil de tapar incluso para los que no compran eso. Entonces es lo de menos. Si dejé esto es para que se diera cuenta que lo que he estado utilizando para esta presentación es algo que ha hecho Gamma, que es el programa que estoy presentando mediante los 3 textos. Finalmente, pues me gustaría ya, para cerrar, es que la tecnología transforma no solo el hecho de aprender, sino que también la forma en que los jóvenes piensan en sí mismos, ¿sí? En cómo yo puedo aprender por mi cuenta y no solamente desde una construcción muy tradicional que pues se ha ido llevando. El reto que tenemos que tener nosotros los docentes es garantizar que el uso que le dan a estas herramientas tenga que ser consistente, ético. Estas herramientas pueden llegar a empoderar a los estudiantes, ¿sí? Pero tenemos que guiarlos en este proceso, ya que la tecnología a día de hoy redefine la educación. Y es el desafío, usarla críticamente ya para humanizar el aprendizaje dentro de lo digital. Eso sería entonces la presentación. Espero que les haya gustado y no siendo más, por favor pasen una buena noche, tomen agua, coman y sean buenas personas. Buen día.